¿Cómo supiste que Dios te estaba llamando a pastorear? Híjole, muy buena pregunta, hermana Betty. De hecho, uno de los comentarios que me hace la persona que a mí me evangeliza, o comentarios que hizo, más bien dicho, en la iglesia local, dice, yo nunca pensé que Giovanni fuera a cambiar. A mi familia, a pesar de que somos de aquí de Acapulco, ya no radica aquí en Acapulco por parte de mi mamá, todos radican en Tijuana. Y yo me iba a ir a Tijuana, fíjate, de hecho hasta me había despedido ya de las iglesias donde yo estaba. Sí. Vi a unos amigos que había conocido previamente por la escuela de música y ahí fue donde empecé a ir, o sea, empecé de la nada a volver a ir, a Otra vez asistir y como que todo. retomaste. Sí, manita, fíjate, y me acuerdo que asistí un domingo y fue el pastor Manuel el que me habló, yo, ¿cómo estás? Qué bueno que vienes y empezamos a platicar. Volví a ir el segundo domingo y fue para quedarme. Quisiera que deshiciéramos un pensamiento, ¿sí? No hay generación buena No, ni generación mala. así ¿Estás de es. acuerdo? Mi querida familia, bienvenidos a tu podcast Más IDP. Recuerda que este es nuestro espacio y tú puedes interactuar en cualquier momento con nosotros. Y bueno, nuestra sección que habla sobre voces de liderazgo está con invitado de lujo. Enseguida se los voy a presentar. Pero no sin antes decirte que compartas este video, que te unas a todas las redes sociales en las que estamos presentes y para que podamos, llegar a más hogares. Así que bueno, vamos a pasar a la presentación. Hoy nos acompaña nuestro supervisor, digo nuestro porque yo soy de esta región, ¿sí? Nuestro supervisor del estado de Guerrero, que es la región 12 de la Iglesia de Dios de la Profecía, el pastor Giovanni Mercado. Y voy a dejar que él se presente de manera rápida, diga dónde pastorea y unos breves minutitos para que lo vayan conociendo. Bueno, ¿qué tal, amada iglesia, amados hermanos? Buenos, mi nombre es su servidor Giovanni Mercado Benítez. Actualmente estamos pastoreando la iglesia de Dios de la Profecía en Praderas de Costa Azul. Pues ya tenemos 10 años, vamos a cumplir 11 ahorita en enero, casi los mismos el mismo tiempo que Sí. tenemos contigo, Betty, y gracias a Dios por esta oportunidad que nos permiten tener aquí. Y bueno, está estrenadito, ¿eh? Estrenadito como supervisor, joven, audaz. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Vamos a ir paso a pasito, una entrevista enriquecedora. Cuéntenos un poquito de su historia de conversión. Bueno, en el caso de la conversión, ya tiene varios años más o menos que me convertí, me convierto como en el año del 96, 90 y 97 pi. aproximadamente, híjole, 97 aproximadamente, ya estando como en segundo año de preparatoria, es cuando el Señor me alcanza, cuando el Señor me toca y realmente mi vida es transformada, mi vida es cambiada. De hecho, uno de los comentarios que me hace la persona que a mí me evangeliza, o comentarios que hizo, más bien dicho, en la iglesia local. Dice, yo nunca pensé que Giovanni fuera a cambiar, ¿no? Como Wow. cambió tanto, ¿no? Sí. Fue Dios, es Dios, y en ese tiempo fue que me convertí al Señor realmente, ¿no? ¿Tu conversión fue aquí en la IDP con nosotros? No fue en una iglesia independiente, pero tengo un historial de la Iglesia de Dios de la Profecía sin saberlo. A la edad de más o menos 4 o 5 años, mi bisabuelita me llevaba a una iglesia ubicada aquí mismo en Acapulco, en la colonia del Pedregoso. Era misión, creo, todavía en aquel tiempo. Y nos llevaba a esa edad, fíjate, hermana Betty, 4 o 5 años estuve por ahí más o menos. Y de ahí, pues, lógico, por X o Y razón se retiró mi abuelita, nosotros dejamos de asistir, pues dependíamos de ella hasta que el Señor me alcanza ya en la Otra vez. preparatoria. Sí, Más así o es. menos, ¿en qué año llegas a la iglesia de Dios de la Profecía y cómo es que llegaste a esta gran familia? Bueno, híjole, creo que Dios tiene planes, Dios tiene el control de Sí, todo. claro. Él ahora sí conoce nuestra historia de principio a fin. Y precisamente, pues, vengo de una iglesia independiente. A mi familia, a pesar de que somos de aquí de Acapulco, ya no radica aquí en Acapulco por parte de mi mamá, todos radican en Tijuana. Y yo me iba a ir a Tijuana, fíjate, de hecho, hasta me había despedido ya de las iglesias donde yo estaba. Tenía 2 meses ya aproximadamente que digo, bueno, ¿me voy o no me voy?
Y un día, pues pasé de nuevo por la ubicación de la iglesia de Dios de la Profecía en calle 16, donde pastorea nuestro hermano y pastor Juan Manuel Rodríguez Arzate. Sí, sí. Vi a unos amigos que había conocido previamente por la escuela de música y ahí fue donde empecé a ir. O sea, empecé de la nada a volver a ir, a Otra vez asistir y como que todo. retomaste. Sí, manita, fíjate. Y me acuerdo que asistí un domingo y fue el pastor Manuel el que me habló. Yo, ¿cómo estás? Qué bueno que vienes. Y empezamos a platicar. Volví a ir el segundo domingo y fue para quedarme. Ajá. Y Ya no me adiós, fui. Tijuana. Sí, ya no me fui a Tijuana. Y adiós, Tijuana. Ya no me quedé, manita. Y pues desde ahí estamos aquí en la Qué iglesia de la maravilloso es profecía. Dios. Oye, y si en ese momento, ¿no? En el que estamos en la plática, que llegas a la iglesia de Dios de la Profecía en calle 16, si tú pudieras darnos tres elementos claves en tu vida para que te afirmaras en esa iglesia, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que han sido muchas. La primera que yo tengo bien presente siempre en mi vida, en mi corazón, en todo mi trayecto, fue el día de mi conversión. Yo recuerdo que un hermano, no, vuelvo a repetirlo, no era de la iglesia de Dios de la Profecía, un hermano estaba tocando su guitarra y no me acuerdo de qué predicó el pastor de la iglesia, pero yo recuerdo que en la hora del llamamiento, del llamado al altar, el hermano empezó a entonar una alabanza el himno de Hijo de Dios. No sé si te acuerdas de esa canción. Sí. Y empezó a entonarla. Yo empecé a sentir la presencia de Dios. Empecé a pedirle a Dios que me cambiara, que me perdonara. Yo sentí como algo literal, me quitaron de encima Un algo, peso. la carga del pecado, lógico, lo sabemos, Sí. ¿no? Y entonces eso fue lo que marcó mi vida. Después, mi pastora en aquel tiempo, hermana Marisol, fue la que su actitud, su jovialidad también, porque era una pastora muy joven, su dinamismo, su familiaridad que nos dio la confianza, no solamente a mí, sino a todos los hermanos que íbamos a la iglesia, nos desarrollamos. Y en el caso de la Iglesia de Dios de la Profecía, mi pastor Manuel fue pieza clave fundamental para la enseñanza, para la pasión en la oración, en la intimidad con Dios. Y yo creo que son de los tres pilares que tengo. Este, Sería la mentoría sí, del pastor, de así tu es, pastor, ¿no? así es. Hasta donde sé la historia, tú llegaste a la IDP en calle 16 y de ahí Ya no me voy. ya no se movió. Ya no. ¿Cuándo es? Entonces cuéntanos un poco cómo es que llegas al pastorado. Bueno, siempre estuve con mi pastor ayudándole en todo y fue algo que no sé si fue intencional o de una manera informal, pero mi pastor me jaló, no sé qué miró mi pastor en mí y me dijo, yo vente tal día, fulano, día, ayúdame en algo. Y ahí me empezó a jalar mi pastor Manuel, recuerdo, estuve trabajando con él en diferentes áreas, me desarrolló en diferentes áreas, en escuela, en estudio y todo, pero yo no predicaba en la 16. Yo no predicaba en la iglesia de Dios de la Profecía en la 16. Yo no predicaba. Si en el tiempo que estuve estando como miembro, fue líder de célula, fue líder de alabanza, de otras áreas que le estuve ayudando, pero no prediqué. Llegué a predicar 2 miércoles, me acuerdo claramente, nada más en todo el tiempo que estuve ahí, de todos los años, hasta que un día mi pastor decidió, hubo la necesidad de una misión, de trabajar en una misión, Sí, y pues mi pastor me envió para allá. Yo creo que fue Dios. De hecho, él nos comenta que fue Dios el que le habló. sí. Y esa fue la situación por la cual nosotros empezamos a trabajar, empezamos a vivir en esa área, esa maravillosa historia, ¿no? De ser misioneros, de trabajar con misioneros, iniciar de algo donde no había nada y que hoy en día pues estamos ya pastoreando casi 11 años. Qué maravilloso testimonio tienes, Jova. Yo quiero hacerte A ver, ¿no? una pregunta de esas que sacan el oro. ¿Cómo supiste que Dios te estaba llamando a pastorear? Híjole, muy buena pregunta, hermana Betty. Este, realmente saberlo como tal, ah, yo nunca fue algo que yo hubiera querido. Sin embargo, a través de la historia de mi desarrollo como cristiano, tuve unos sueños donde Dios me reveló, hasta ahora lo comprendo, el llamamiento que el Señor estaba haciendo, literal, en 2 sueños ocasionales, en el mismo lugar, soñando, pastoreando ovejas. Una en una ocasión, la segunda, donde esas ovejas se convertían en seres humanos y después se convertían esos mismos seres humanos en ovejitas.
Y hasta hoy en día lo entiendo, ¿no? Que era un llamado de parte de Dios, como que la revelación de Dios hacia un ministerio que él tenía. Pero si tú me preguntas que si era algo que yo deseaba, yo nunca lo decía. Cuando mi pastor toma la decisión, me dice, Jova, te necesito que enviarte a la misión o al lugar donde ahorita estamos ya como iglesia. Pues yo le dije a Dios, Señor, ahora sí, si tú vas conmigo, si tu presencia va conmigo, pues adelante, ¿no? A todos nos duele salir del lugar donde estamos, de la familia que tenemos en Cristo, de nuestros pastores, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de todo el trabajo que ya se ha desarrollado en una iglesia local. Pues sí, como que te detiene, te duele a veces desarraigarte de eso, pero Dios es bueno, Dios ha estado con nosotros y pues creo que el llamado se dio, más que nada. El llamado se dio. No es fácil, No, no es fácil, pero es necesario saber que nosotros, dentro de nosotros, internamente, sabemos que Dios nos está llamando. sí, sí. Luchamos porque no queremos aceptar, porque sabemos lo que eso implica. Pero fíjate, ahorita que estás comentando eso de interior, algo interno, me recuerdo de una predicación que dio mi pastor Manuel en una ocasión y nos retó a toda la iglesia. Nos retó y el pastor nos dijo claramente, bájenme de aquí del púlpito. Decía él, tomen mi lugar, bájenme de aquí. Y yo recuerdo que yo estaba tocando el piano y yo sentía un fuego en mi corazón de pasar. Y la que pasó fue mi esposa y fue otro joven, que ellos fueron los dos que pasaron y yo tenía un fuego en mi corazón de pasar. Algo en mí estaba ardiendo por tomar ese reto, sin saber lo que años después mi pastor me iba a enviar de misionero. Y Dios ha estado con nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, manita. Y no pasaste. No pasé porque estaba con el piano. ¿Verdad? No, 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 no Tal pasé. cual como dice la escritura, ¿no? El hijo que dijo que iría, no fue. Ahí se Y cumplió, ¿no? Sí, ahí se cumplió. se cumplió. Que es algo maravilloso escuchar testimonios como estos, porque creo que estas voces de líderes como tú, emergentes, jóvenes, ayudan a todos los jóvenes que están luchando por empezar un ministerio, que están queriendo animarse a servir en la iglesia. Entonces yo quiero preguntarte de ese tiempo que empezaste a servir al tiempo hoy día. ¿Crees que ha cambiado en algo la forma en la que estamos liderando? Creo que ¿cómo puedo decir? Las adversidades o los retos, más bien dicho, los retos son completamente diferentes. Hoy tenemos otra mentalidad, otras ideas. El secularismo y la sociedad misma está cambiando constantemente, pero hay cosas que no deben de ser negociables o cambiables, ¿no? Hace rato comentábamos un poco, yo tengo la idea, de hecho, yo creo que así es en la historia de Saúl y David, cuando tienen que Israel está peleando contra los filisteos y Goliat se levanta y empieza a estarles diciendo bola de miedosos y tantas cosas que les ha de haber dicho, ¿no? Me Sí. imagino Goliat burlándose del pueblo de Israel. Y nadie se atreve a pelear contra este gigante, todos recordamos la historia, excepto es un jovencito que llega a darles alimento a sus familias, a sus hermanos, y escucha a este hombre y dice, bueno, ¿por qué es que permiten que un hombre incircunciso pues se burle así, maldiga a Dios? No es cosa cualquiera. Entonces llega a oídos del rey, ustedes conocen la historia, se presenta David ante el rey y dice que él va a pelear, ¿no? Eso es algo importante y porque dice, bueno, yo he matado osos, he matado leones por defender a las ovejas que se me han encomendado y puedo con este gigante. Pero hay una parte que él comenta ahí, que así como Dios les entregó al oso y al león, Dios le iba a entregar a este gigante, ¿no? El detalle está de que Saúl le pone su armadura a David, todos conocemos la historia, y que David intenta andar con la armadura Y no y le no queda, puede. Claro, no le queda. no ¿Por le qué? queda. Porque es otro cuerpo, otra generación, otra costumbre, y David no podía con eso. Si nosotros aplicamos esa enseñanza a nuestras vidas, podemos entender algo. Muchas veces hemos oído o hemos expresado, ¿no? Decir, es que esta generación no es igual a las generaciones pasadas. La generación pasada tenía más carácter, más compromiso, tenía Las otras ideas. comparaciones, las Empezamos a comparar y comparaciones. decimos que esta generación que está en este siglo XXI, 2025, no tiene esa esencia que teníamos hace 30, 40 No años. digas, no digas, porque se Sin descubren embargo, las edades. sin embargo, hermana Betty, sin embargo, David, con lo que él tenía y con lo que él sabía en su generación, con sus herramientas de su generación, Actuales a su. exacto, actuales a su generación,
fue que venció a este gigante, pero no perdió de vista algo, glorificar el nombre de Dios, que dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, número uno. Número dos, y la identidad que tenía como pueblo de Israel, porque dice, has provocado al pueblo de Dios, has provocado al ejército de Dios, ¿sí? Entonces, eso es algo que en esta generación debemos entender. Tenemos otros retos. La generación de hoy en día tiene otras herramientas también para poder llegar a muchísimas más personas, pero sin olvidarnos, perdón, de la esencia del que Dios sea glorificado y su identidad como pueblo de Dios, ¿no? Sí, entonces yo veo un problema ahí, hablando de generaciones, ¿no? La nuestra, porque somos contemporáneos, Sí, la generación que está levantándose actualmente, primero la comparación, es un problema. Segunda, el querer nosotros imponer una forma, un modo, justo lo simbolizabas con la armadura, ¿sí? Que Saúl le quería poner a David. Y si no es así, la generación de nosotros o un poquito una generación antes de nosotros, ¿sí? Los que van dejando huella, los gigantes sobre los que nosotros andamos, ¿no? Hay obviamente nuestros presbíteros, sí, obispos, ¿no? Que son mayores que nosotros. El problema radica en si no es con nuestros métodos, no es de Dios. claro. ¿No? Y Sí, ese sí, sí. problema, lejos de ayudarnos, porque es un problema, obviamente, está alejándonos. Yo creo que hace falta una cercanía entre ambas generaciones. ¿O cómo lo ves tú? Una cercanía, una ayuda mutua. No el sentido comparativo, si tu generación o mi generación es mejor, porque cada generación construye su propia historia. Claro, así es. ¿Sí? Cada generación. La generación de hoy está construyendo su propia historia. Así es. Claro, glorificamos al mismo Dios, Exacto. ¿sí? Peleamos por el mismo Dios, extendemos el mismo reino, ¿no? Así Tenemos es. los mismos valores, o sea, estamos adorando al mismo Dios, pero aquí sería la cuestión es la forma en la que ellos lo están haciendo. Claro. Entonces, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo crees que podría sanearse esta área? Yo te escuché y me decías, mi pastor fue un elemento clave. Él vio algo en mí, ¿sí? Y claramente después tú lo sentiste y tiempo después fuiste al campo, ¿no? Sí, así es. Entonces, yo capto que la mentoría es muy importante, que empecemos nosotros a visualizar y ver en estos jóvenes eh, ya la realidad, que ellos van a continuar lo que ni siquiera nosotros hemos levantado, porque somos la generación de en medio, ¿estás de acuerdo? Sí, Nosotros somos una la generación de generación transición. de Sí, transición. así No es. somos los con los que empezó esta gran familia de la IDP, ¿sí? No somos los últimos, obviamente, somos una generación de transición. Entonces, ¿cuál crees tú que sería nuestro papel en este momento como generación de transición? ¿Cuál es nuestro papel ahora mismo en el liderazgo? Fíjate que hay un reto bastante complicado también para nosotros, porque creo que podemos identificar las capacidades de los líderes emergentes, de los hermanos, miembros que tenemos en las iglesias, Sí, podemos animarlos, pero la sociedad o la cultura, la cosmovisión que está actualmente es muy demandante para el liderazgo. Si observamos tanto en el área secular como en el área eclesiástica, tenemos un déficit, tenemos una deficiencia en cuanto a gente que quiera tomar un liderazgo. Tenemos gente capaz, sí, pero muchas veces con temores de lo que se va a enfrentar, a presentar, de lo que si los van a funar, de que si X cosa, ¿no? Les a las redes sociales los van a atacar. Entonces sería más que nada poderlos inducir, mentorear, también nosotros irnos actualizando, involucrando en el mundo de ellos para poderles expresar y darles las herramientas que ellos ya tienen, pero hacerles mirar que sí pueden lograrlo, porque muchos de ellos son temores, temor a, no sé, a lo desconocido, vuelvo a repetirlo, a lo cambiante que está la sociedad, a lo cambiante que está la moralidad, a lo cambiante que está la sí, tecnología. Entonces es un reto bastante, bastante grande. La mentoría sí. sería fundamental.
para podríamos nosotros. llamar que es un trabajo multigeneracional Sí, en el que estamos ahorita, sí, así es. cuyos desafíos son totalmente diferentes a los que tú y yo pasamos. Claro, A ver, claro. para sentirnos un poquito en ambiente. ¿Te acuerdas de algún desafío que tú tuviste recién llegado a la iglesia? O sea, que tú veías como un gran problema que sentías que te pudiera apartar de Dios. Híjole, pensando así, no tengo ahorita bien a la idea un problema grande, porque sí los hubo, ¿no? Sí, Creo que claro. como en todos lados hay detalles, en cualquier iglesia hay detalles, pero no sé qué fue lo que a mí me mantuvo y nunca vi como un problema, ¿no? Gracias a Dios por eso. Pero no lo podía identificar así, en realidad. Así, exactamente. A mí me pasa lo mismo. Pero sí puedo identificar lo que me ayudó. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho rodearme de personas con experiencia. Si yo tenía 15, 16, 17 años, sí estaba y convivía con los jóvenes de mi edad, pero también me acercaba al hermano, tú te acordarás, al hermano Jesús Radilla, a la Oh, hermana sí. Esperanza, a la hermana Magdalena Sí, sí, Arismendi, sí. vaya, gente que ya es De tiempo de tiempo experimentada, ¿no? experimentada, y yo abría mi corazón con ellos y les contaba mis necesidades, los desafíos que tenía, los retos y cosas que yo llegué a pensar que eran pecado y que en realidad no eran pecado, pero que yo me sentía mal haciendo, ¿no? Ujú. Y creo que estoy viendo en esta generación detecto un pequeño problema, que se dificulta esa comunicación. ¿En dónde se dificulta? No en la falta de que haya un consejero, ¿sí? Habemos consejeros, sino el tipo de comunicación que ellos tienen. Se les dificulta hablar mucho frente a frente. La comunicación de ellos es más a través de Virtual, ¿no? Sí, virtual, sí, así es. ¿sí? Y nosotros, bueno, no nosotros, nosotros no. Sí, un poquito, cómo no. Estamos acostumbrados a otra cosa. Pero mira, por eso te comentaba, en el caso de los retos que tenemos, nosotros como mentores o como personas que identificamos las capacidades de los demás, también podernos involucrar un poquito en su mundo. Tal vez no en el 100% de como ellos lo hacen, pero sí conocer al menos, ¿no?, lo básico para poder hablarles, ¿no?, en el mismo lenguaje que ellos utilizan y tener esa conexión de poder tener una comunicación efectiva con ellos. Es sumamente importante. Porque si nosotros nos aislamos nosotros de ese conocimiento o a Y ellos los ellos, decimos, esto es malo lo que ustedes están haciendo, pues lógico que la brecha de esa comunicación va a ser mucho más amplia. Y sí. después ya no va a ser una brecha, va a ser un abismo, ¿no? Yo quisiera que en este momento pudiéramos como tirar un pensamiento, quitarlo de nuestra mente, de todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Quisiera que deshiciéramos un pensamiento, ¿sí? No hay generación buena No, ni generación mala, así ¿estás de es. acuerdo? De Hay hecho, es bíblico, es generaciones. bíblico. Hay generaciones que se conectan con Dios y que según lo que viven, ¿sí? En su entorno en ese momento, van apareciendo las herramientas para poder superar los obstáculos. Así es. Lo digo porque yo sé que hay muchos jóvenes que nos están viendo y nos van a seguir viendo, que se sienten agredidos, esa es la palabra, o siente que los estamos haciendo a un lado porque pues no los tomamos en cuenta o porque sí hay algunas personas que dicen, no, es que esta generación es de cristal, Ujú. se rompen fácilmente, se dan por vencidos, ¿no? Y bueno, yo tengo hijos, yo tengo 3 varones y tú tienes hijos también. Así es, sí, también. Cuéntanos cuántos hijos tienes. Tengo 4 hermosos hijos, ya uno de 18 años, uno de 16, una nena de 8 años y un bebé de 7 todavía. Bueno, Sí, sí. y no me vas a dejar mentir que quizás el hecho de que tengamos hijos en esas edades nos ayudan a conectar también con los jóvenes, Sí, claro, ¿no? claro, Nos porque ayudan a nos conectar. da el hecho de tener el contacto con ellos directo, pues nos da más la oportunidad de poder comprenderlos, ¿no? De Sí, mirarlos en ese ejemplo, pues a nuestros propios hijos, pero mirar reflejado,
pues a los chicos, ¿no? A los jóvenes, a la generación que está con nosotros. Oye, nuestros hijos, mis hijos tienen la bendición de haber nacido en cuna cristiana, ¿no? También los tuyos, Sí es, ¿no? Y es diferente. Yo no nací en cuna cristiana. Tú tampoco naciste en cuna cristiana, efectivamente así es. pero ellos están naciendo en cuna cristiana. Pero nos están viendo muchísimos jóvenes y adultos que no tuvieron esa oportunidad. Es decir, Cristo los alcanzó a los 15, 20, 25, 30. ¿Qué mensaje les darías a ellos para que se sientan parte de nosotros como IDP con todos esos retos que tienen? ¿Qué mensaje Giovanni Mercado les daría a todos esos jóvenes en este momento, a esta gran familia de la IDP? Algo que me encanta y que hay que reconocer y que me encanta de Dios, cuando Él se muestra a Moisés, cuando Él se muestra a sus siervos, a los profetas, Él menciona: yo soy el Dios de tus padres, Dios Ujú. de Abraham, Dios de Isaac, Y Dios de Dios de Jacob. Jacob, ¿no? Y eso nos hace mirar que para Dios no hay generaciones, que para Dios decir, bueno, fui diferente, ahora soy otro, ahora tengo otros pensamientos. No, Dios es perpetuo, Dios es eterno. Entonces, eso quiere decir que Dios conoce cada generación. Dios trabaja en cada generación, Dios usa a A cada cada generación. generación, y así que la generación que está hoy en día es usada por Dios con otras herramientas. Dios se glorifica con ellos. Un problema que tenía Elías fue que pensó que era el último de su generación. Le dijo: Sí. espérate, Elías, ¿qué pasó contigo, Elías? Todavía tengo 7,000 rodillas que no se han doblado. Una generación completamente diferente. Sí. Entonces, eso es algo que ustedes, hermanos jóvenes y los que vienen, deben de entender que Dios es el Dios eterno y Dios quiere seguir usando sus vidas. Fíjate que ahorita que estás comentando esto, yo lo veo así también. Dios no se detuvo en el tiempo. ¿No? O sea, Dios camina con el hombre a través de los tiempos. Así Él es. es eterno, pero a veces nos comportamos como si Dios se hubiese detenido en un tiempo y es nuestro tiempo y no está de acuerdo con lo que se hace hoy día, ¿no? Entonces, qué bueno que estás rescatando esa parte y yo quiero anexarle que Dios camina con el hombre en todos los Así es, tiempos. En todos definitivamente. los tiempos. La iglesia de Dios de la profecía está avanzando. Así Se es. está haciendo de herramientas, está formando nuevos líderes. Bueno, hay mucho que platicar contigo porque además también es un estuche este hombre, también director ¿De escuela o qué? de la escuela, ¿verdad? De Sí, ahorita estamos en educación. educación. Estamos ahí en el PFM, en Mies, haciendo el trabajo precisamente esto de levantar una generación preparada, ¿no? De Sí, vaciar los conocimientos, así es. pues sobre los que están llegando y los que están mostrando que tienen el llamado de Dios. ¿No? Pero por último, para ir aterrizando esto y que tú puedas dar un último mensaje. ¿Cómo se llega a supervisor, hermano? Híjole. Danos el tip. Pues si alguien sabe, también dígame cómo llega uno a supervisor, ¿eh? Oye, No, la verdad, hermana Betty, no es algo que yo haya buscado, tampoco como el pastorado, no es algo. Lo que sí yo les pudiera decir es, creo que siempre desde que me convertí, de hecho tuve un sueño hace muchos años cuando yo me convertí. Yo miraba me miraba como en una montañita, pequeña montañita, y sobre el cielo decía el nombre de Dios, ¿no? Así, pero en letras grandototas, yo decía. Y yo lo único que mi interés fue decir: Señor, yo quiero engrandecer tu nombre. Y wow. esa frase todavía la tengo hasta el día de hoy, nunca se me ha olvidado. Y yo Engrandecer tu le he nombre. dicho a Dios: Señor, no me interesa nada más, yo lo único que quiero es engrandecer tu nombre. Engrandecer. Y lo poquito, lo mucho que Dios nos ha permitido desarrollar, le he dado la gloria a Dios, porque todo, hermana Betty, todo, la música, la escuela, mi escuela secular, mi licenciatura secular, mis estudios, todo lo que sé hacer, todo, todo fue dentro del cristianismo. No fue antes de ser cristiano, todo lo aprendí dentro del cristianismo, Vida nueva, todo con nuevo. todo nuevo, manita. Así que
vivo para Él. Y esa palabra sigue todavía en mi mente. Y una Quiero hermosa engrandecer a Dios. esposa, y unos Así bonitos es. niños. Me Y, sacaron a mí. Ay, ay, sí. sí. Y luego no está tan feo, pero ya está casado. Ay, Ay, sí, sí. ya, hermanos, ya. No, no, Casi no. 20 años ya. Ya, pues felicidades. Sí. ¿Sabes qué? Me da mucho gusto de la transición que se está dando aquí en la región número 12 en Guerrero, que es una transición muy bonita. Sí, Quien fue supervisor antes de nuestro hermano Giovanni, el obispo Carlos Núñez, sí. hizo un trabajo titánico, Sí, así es. porque además Guerrero es una de las regiones con más iglesias, ¿no? Hablando de la zona centro, ¿no? Tenemos muchas iglesias en el lado sur Sur, de la sureste, República, norte. pero en la zona centro, Guerrero es un territorio grande. Tenemos mucho por conquistar, Sí, sí. definitivamente, nos queda muchísimo, ¿no? Digo esto por el trabajo, ¿no? Que hay iglesias, tenemos en Tierra Caliente, que para los que no sepan, de Acapulco a Tierra Caliente Son son, como 8 horas de camino sí, aproximadamente. tenemos en Cihuatanejo, Sí, en la montaña, que por igual. cierto está viendo un crecimiento exponencial Sí, tremendo. gracias a Dios, También hermano. estamos estrenando un pastor joven Sí, de la iglesia en la principal en iglesia Chilapa, ¿no? de Chilapa. No, esto está maravilloso. Por esto este espacio es más IDP, ver los avances que tenemos como iglesia. Nos gozamos de verdad con todo lo que está ocurriendo dentro del liderazgo. Y no queda más que darle gracias a Dios. Así es, manita. No, darle gracias a Dios, te repito, fue una transición tan bonita, con respeto, porque tú estuviste ayudando mucho al obispo Carlos, ¿no? En muchas áreas. Le digo que este hombre es una cajita. Fuiste líder de Estuve como jóvenes, secretario regional de jóvenes. sí, regional de jóvenes, los campamentos y todo eso. Sí, Y yo creo que qué bonito es trabajar de la mano con sí, el respeto mutuo, ¿no? El hermano Carlos siempre, él tiene esta frase de zapatero a tu zapato, o sea, las cosas que él sabía que no podía hacer, descansaba en ti, descansaba en otras personas y se dio una transición bonita, fortalecida, unificada, eso es muy bonito. Y bueno, familia, también sabemos que en otras regiones están en transición sí. también, hay nuevos supervisores, perdón, pastores, líderes, más IDP aquí, más IDP allá. Entonces, Dios ha sido tan bueno, estamos creciendo. Un último mensaje que quieras darle a nuestra audiencia. Bueno, uno de los comentarios que acabas de hacer es en el caso de las transiciones y en el caso del trabajo. Y ahorita que comentabas de que pues me dio la oportunidad nuestro supervisor, el obispo Carlos, de formar parte de su comité como secretario regional. Una de las cosas que yo he visto que me trajo a mí mucha bendición es la sumisión, la sujeción a mis pastores. Sí, Desde que mi pastor Manuel fue mi pastor que me mentoreó en la iglesia local en CAI 16, fíjate Betty que yo siempre le pedía permiso para todo. Sí, y eso mi sí. pastor, yo recuerdo, es algo que yo le doy muchas gracias a Dios y le comparto a muchos jóvenes, de que yo le pedía permiso, pues, sabes, soy parte también de la alabanza, me invitaban otros amigos, otras Y le iglesias avisabas. sí, todo le avisaba. Y era tanto, pues, el que yo me sometía, me sujetaba a mi pastor, que él me tenía toda la confianza. Yo le decía, pastor, présteme el piano. Me invitaron a tocar, pero necesito su piano. Dice yo, ahí está el piano, ahí están los Ay, qué micrófonos, bonito, sí. ahí está lo que tú necesites. Y eso también me sirvió estando dentro del liderazgo regional de jóvenes con nuestro obispo Carlos. Y creo que eso es una parte de grande bendición cuando uno aprende a tomar en cuenta a sus mayores, a quien está a cargo de ti, ¿no? A Sujetarse. sujetarse a esa autoridad. Yo creo que eso te da la bendición de parte de Dios, el respaldo de parte de Dios, y pues es Dios el que se mueve en esa área, ¿no? Es sumamente Bueno, importante la sumamente iglesia. importante. ¿Qué palabra tan bonita utilizaste para terminar este episodio? Humildad, sujeción, es algo que el enemigo quiere desbaratar en esta época. Sí, A muchos se les hace difícil contarle a los pastores a dónde los están invitando y todo. Y bueno, ¿qué les ha parecido este episodio con nuestro hermano, con nuestro pastor y supervisor Giovanni Mercado? Que Dios te siga bendiciendo, que gracias. te prospere en esta nueva etapa de la vida y esperemos que estés
en un episodio un poquito Más adelante. más adelantito para que nos cuente cómo vas en ese trabajo con la región. Queridos amigos, déjanos tus comentarios, qué otros temas quieres que se toquen en esta sección de Voces de Liderazgo. Y fue un placer para mí estar con ustedes, poder conectar con ustedes y poder estar junto con nuestro hermano dándoles una palabra de ánimo, de esperanza, de amor, de fortaleza. Querida familia, saben que les amamos. Esto fue Más IDP en su sección Voces de Liderazgo. Dios les bendiga y nos vemos muy pronto.